Por ejemplo, hubo un caso sonado en el mundo y especialmente en América Latina, que fue el caso Odebrecht. Todos se declararon culpables. Para eso le hacía variar la pena y todo, pero no pudieron probarlo y al final se cayó el caso. Para que la gente entienda, no bastó con eso. Eso fue un poco más complejo de lo que estoy diciendo, ¿no? No solamente eso, el caso de Brecht a nivel internacional, entre comillas, es un ejemplo de cómo no se debe instruir un caso Dios mío. de ese tipo. Me explico. De cómo no. Claro, porque ese fue un caso que se festinó demasiado. Incluso fue el que dictó la pauta en otros. Por favor, vuelve y dilo otra vez. ¿Qué fue lo que pasó con ese caso? Lamentablemente, ¿verdad? Por ser quienes eran, por tener la importancia incluso económica, porque ahí se hablaba de millones de dólares como si fueran centavos. Pero sobre todo, y voy a hacer esta acusación, y es mi opinión, no es la de Francisco, por politizar la justicia, claro. Avanzamos en eso. Síguele, pero miren, si hace 5 años nosotros no hubiésemos, vamos a poner, imaginado, ¿quién pensaríamos que iba a ser hoy presidente de Brasil? Nadie la hubiese pegado, nadie lo hubiese. Claro. Es verdad. Ahora, la razón de eso es que la persona física que hoy ocupa la presidencia de Brasil, dicho sea de paso, fue destruida y aniquilada en los medios, no por fines procesalmente relevantes, sino por un tema político y por buscar una salida a un gran problema que había y que sacrificaron, digamos, al que políticamente estaba en ese momento más débil. Ahora bien, en nuestro país nosotros tuvimos la suerte, entre comillas, de que estamos viviendo unos procesos que no dependen, o que ya tenemos el resultado de cómo eso se llevó en otros países y cómo eso se tradujo, digamos, a un hecho concreto. Es decir, el plano de Odebrecht y cómo se llevó desde el principio al fin es un ejemplo para nosotros saber lo que funciona y lo que no funciona, de qué cuidarnos y de qué no cuidarnos, de qué preocuparnos y qué debemos denunciar y luchar. Entonces, en este caso, el Ministerio Público tiene testimonios en viva voz de personas que se arrepienten en juicio, en audiencia preliminar, donde ellos con su arrepentimiento embarran a otro imputado. Es, a modo general, ¿verdad? Entonces, con su arrepentimiento y ese arrepentimiento que salpica a otros, que de achín a chin van salpicando directa o indirectamente a la misma persona, se genera un cuadro de imputación bien interesante, porque tú tienes todos los indicios que señalan a un lugar, pero si tú no tienes el foco, la luz que te apunte a ese lugar, en derecho el fin no justifica los medios y mucho menos los indicios son suficientes para tú condenar a una persona. Ahora bien, ¿cómo tú compruebas que esas cosas que ellos dicen son así? Yo pienso que la idea número uno es entender qué es o de qué es que se le imputa al ex procurador. Yo personalmente no lo sé, pero yo no estoy en ese caso. Yo no he logrado entender cuáles son las imputaciones, más allá de lo que la prensa yo he visto que ha reproducido y que yo entiendo que son temitas puntuales. Pero bien, número uno. Número dos, luego de entender de qué se le imputa, hay que entender qué dice el imputado que está declarando. Si el imputado dice, por ejemplo, que yo le llevé una canasta de frutas a don Roberto, entonces el imputado o provee pruebas, o en su momento lo hizo, de eso que él está diciendo, o el Ministerio Público las obtiene por otros medios. Y ahí podemos dar el ejemplo de ir a buscar la cámara del 911, ven a Francisco con una canatica de fruta, lo que sea. Ahora, si eso no sucede, tú puedes tener 200 imputados diciendo fue él, y el juez con eso no puede condenar. Porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque se le quita mérito a la palabra del imputado, aún el imputado esté haciendo un ejercicio sincero de su palabra, lamentablemente la sinceridad no se le presume. Y en ese sentido, como existe ese sesgo de que él pudiese estar tratando de salvarse su pellejo, por las razones que fuera, entonces
se le despoja de ese valor probatorio y se le carga al Ministerio Público o a la parte acusadora, porque no solamente el Ministerio Público acusa, la labor de adicionar pruebas en el mismo sentido de esa declaración. Eso quiere decir que probablemente ahora mismo en el expediente hay documentos, hay pruebas, hay videos, hay lo que sea, que pueda corroborar alguna de esas declaraciones, pero si ahora mismo, por ejemplo, no las hay, el momento procesal para introducirlas sería a través de que esos hechos nuevos, la declaración del imputado, generaron la necesidad de introducir pruebas. Y eso pudiera usarlo incluso la defensa para defenderse de cosas que todavía no se le habían sindicado. Es decir, en la audiencia preliminar estamos en un ring abierto donde la defensa del ex procurador y de la persona que hayan salido afectada por esas declaraciones, tanto como el Ministerio Público, que se sorprende de lo que está pasando, existe la posibilidad de que a raíz de eso, en base creo que el artículo 330, que es la prueba nueva, ellos traten de introducir nuevos medios de prueba al proceso, ya sea para defensa, descargo o para acusación. Y yo creo que esa va a ser la labor que tiene ahora el juez, de dirimir ese conflicto. Se le ha complicado, porque el esfuerzo probatorio de tú concatenar las declaraciones del imputado con los medios de pruebas que tú tienes o los que pudiesen ser introducidos para en conjunto formarte una opinión sobre eso y así poder, si fuese el caso, despojar de la presunción de inocencia al ciudadano, es una labor titánica cuando hay uno o dos imputados arrepentidos. Pero aquí tenemos 30 y pico, ¿no es? 20 y Claro, pico. 20 y pico. Así es. Se ha dicho que estas personas que están confesando son, en algunos casos, hasta se han definido en los medios de comunicación como testigos estrellas, ¿no? De todo este proceso que involucra al ex procurador de la República, Jean Alain. A mí me gustaría preguntarte, es lo que voy a hacer, ¿cuál es el sustento legal que existe en República Dominicana para una persona, en base a un acuerdo con el Ministerio Público, lograr una reducción de condena o una sentencia más favorable? Hay que ver qué es lo que está pasando en cada caso, porque el Código Procesal Penal tiene varias diferentes versiones. Tiene un penal abreviado, que tiene 2 bifurcaciones, donde tú puedes decir, mira, yo prefiero que nos ahorremos el Estado, yo, ustedes, este proceso, yo voy a admitir a estos hechos y por eso me premian con una condena inferior. Eso no es el Ministerio Público, eso es el juez, entre comillas. Es el juez, muy bien. Porque igual está el criterio de oportunidad, que es lo que yo entiendo en algunos de esos casos se ha facilitado. Pero el criterio de oportunidad es un acuerdo entre el Ministerio Público y la parte y el imputado, pero eso va también después a un juez. O sea, no hay un escenario donde esto ocurra a espaldas de la verificación jurisdiccional, de la homologación, para ponerle el nombre. Entonces, dependiendo del tipo de acuerdo que haya llegado un imputado con la autoridad o con el órgano investigador, de allí va a salir la idoneidad. Por ejemplo, lo que yo estoy viendo en los videos que ustedes ponen en streaming de las audiencias, es un imputado que cuando va a hablar, dice lo que entiende, se desahoga, explica lo que pasó y normalmente se hacen referencia a que por eso se acogieron al criterio de oportunidad. Si son criterios de oportunidad, eso está en el artículo creo que 370, que es el criterio de oportunidad en caso complejo, 370, 71, 72, no me acuerdo bien ahora. Y lo que dice es que cuando el imputado aporta, vamos a decir que a desmantelar una red criminal, o aporta a evitar que algo suceda, o aporta para evitar que algo vuelva a suceder, y que lo que él está diciendo es muy inferior a lo que él está, vamos a decir que soplando. Entonces, el juez y el Ministerio Público, pero el juez, que al final debe decir, estoy de acuerdo con lo que ustedes acordaron, le da un trato diferenciado, que puede ser sencillamente no condenarlo ni perseguirlo, siempre y cuando se haya resarcido el daño. Ahí entra el tema de la devolución. Que se menciona, porque si al final tú dices que en el ilícito que tú mantuviste, tú te ganaste 100 pesos, pues entonces la autoridad te dice, bueno, pues devuélveme esos 100 pesos. Si tú logras cumplir con todos esos requisitos, evidentemente, ya tú tienes ahí, el imputado tiene ahí el beneficio de darle un trato diferenciado, porque se instrumentaliza su declaración para algo mayor. Y ese es el típico caso que en Estados Unidos hemos visto se verifica casi en el 80% de los casos,
donde tú llegas a un acuerdo, un plea bargain, y tú dices, sí, ya, yo estoy de acuerdo con lo que dice la autoridad, porque en Estados Unidos cuando te acusan, esa gente tienen todo en 3D. O sea, cuando a ti te acusan en Estados Unidos, es muy difícil que ellos no tengan la prueba para condenarte. Entonces, aquí se está ejerciendo ese músculo, en los últimos años se ha ejercido más que nunca, diría yo, porque hasta ahora no era tan famoso, y se está poniendo a prueba cómo los jueces van a verificar eso. Por eso yo digo, este caso es un dolor de cabeza. Son 20 y pico de imputados diciendo cosas diferentes, que cada una de esas cosas hay que ponerla en bullets y comenzar a verificar con pruebas. A conectar y corroborar para de todo eso sacar un destilado que sea la verdad procesal. Porque así sea que yo tenga un video de don Roberto robándose la canasta de fruta que yo compré, comiéndosela y después botándole a la basura lo que dejó. Si yo no introduje esa prueba de manera correcta, don Roberto sale libre. Porque la verdad procesal es lo que permite que tú condenes o absuelvas. Y la verdad procesal es muy difícil de construir porque se basa no en lo que pasó, sino en lo que yo puedo probar que pasó. Y eso sonaría hasta un poco cómico, pero es la mejor forma de entenderlo. Entonces, tenemos 20 y pico de imputados que han dicho algo. Cada una de esas declaraciones se tiene que corroborar de manera independiente. No se corroboran entre ellas, aunque son indicios que ayudan a un juez a formarse una opinión, pero no son suficientes para permitirse levantarle a un ciudadano la presunción de inocencia. Ya. Francisco, una pregunta más. Si esas personas que deciden colaborar con el Ministerio Público o aceptar su culpabilidad en aras de reducir la pena, etcétera, lo que ya sabemos, llega hasta un punto y es lo que tú dices, bueno, yo digo tal cosa y ahora queda comenzar a probar eso. Si en ese proceso probatorio que tiene que hacer el Ministerio Público para avalar eso, que ha dicho ese imputado y que ellos han asumido para facilitar su objetivo final, en el camino no lo logra probar, no logra no solo tener el video mío llevándome la canasta de fruta, sino lo que tú dices, probar esa verdad procesal. ¿Cómo queda ese imputado que decidió declararse culpable para recibir un beneficio en el proceso? Bueno, lo que pasa es que, y ya esto estamos hablando de cómo se hacen esas cosas, porque eso no está escrito. Lo que pasa es que cuando el Ministerio Público te da la oportunidad de acogerte a un criterio de oportunidad, normalmente es porque ya ellos comprobaron lo que tú dices. Es decir, si yo dije eso de la canasta de fruta, es probable que ya el Ministerio Público lo haya verificado conmigo y haya verificado por otros medios. O sea, el Ministerio Público no te va a creer porque tú eres bonito, o tú le caes bien, o tú dices lo que ellos quieren que diga. O sea, la labor de investigación, cuando llega a ese punto, normalmente ya ellos pasaron esa etapa. Lo que pasa es que tú tienes que convencer a un juez, a un tercero imparcial, y quizá para el juez el video no sea suficiente. Claro. Pero el video era suficiente para saber que lo que decía el delator era real. Entonces, el rejuego que hay entre el Ministerio Público verificar lo que le están declarando y que eso luego vaya a asegurar una condena, es donde se rompe quizás ese hilo conductor. ¿Por qué? Porque el imputado que colabora no puede garantizar una condena jamás. Claro. El imputado lo que puede garantizar es que él dijo la verdad y que él probó al Ministerio Público o el Ministerio Público lo corroboró que lo que él decía era así. Ahora, si mañana eso no es suficiente para que el juez, imputado, claro, o para que el juez se convenza de que el imputado debe ser condenado, eso no debe pesar sobre el imputado, porque al final los casos se ganan y se pierden. A veces tú con la razón no ganas un caso y viceversa. Wow.